Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre, nos reunimos para estudiar la Biblia. Estamos estudiando el primer libro de Samuel y llegamos al capítulo 17. Este es el famoso combate entre Goliat y David. Aquí nosotros encontramos en estos versículos cómo se va describiendo esta lucha. Lo importante es que Israel se encuentra ante una gran amenaza. Era históricamente la amenaza de los filisteos que estaban invadiendo la tierra de Israel, iban entrando poco a poco. Entonces, Israel de cierta manera se pone a la defensiva. Esto nosotros lo encontramos en los primeros versículos. Dice, los filisteos reunieron sus fuerzas para el combate. Se concentraron en Socó de Judá y acamparon entre Socó y Azekah, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle del Terebinto y se dispusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Este es el primer versículo que nos están narrando. Están invadiendo. Recordemos que los filisteos son conocidos como gente del mar, se le dice. Posiblemente gente que estaba entrando desde el mar Mediterráneo, poco a poco fueron conquistando tierras y ahora se iban adentrando y ya estaban llegando a la altura de los Shefelá. Esta parte que está describiendo dentro de Israel podemos conocer orográficamente como las colinas, como ellos lo llaman, ¿verdad? En hebreo, el Shefelá. Entonces está la planicie costera, luego están los Shefelá, que son las colinas, y luego las altas montañas, como dicen allí en Israel. Bueno, aquí dice en el versículo 2 que Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle del Terebinto y se dispusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Estos filisteos estaban apostados en un monte y los israelitas en el otro lado opuesto, con el valle de por medio. Es interesante entonces cómo hasta ahora nosotros conocemos ese lugar, estuvimos por esos lugares tantas veces, cruzando incluso ahora por ese valle, atraviesa una ruta muy interesante que viene desde Jerusalén, va bajando, va hacia la zona costera y luego también hacia la zona sur de Israel. Y así entonces el ejército israelita y el filisteo, frente a frente, lo único que los separaba era un valle, este valle que se llama así, el Valle del Terebinto.
Sin embargo, los filisteos no atacaron, ya que tenían otro plan que no requeriría el derramamiento de tanta sangre. Entonces aquí están pensando, vaya para allá potajina, vaya para allá ñonainota, llevan vaya para allá chacata, vaya para coabe, yambodi parata. Al final de cuentas era casi como un confrontarse cuerpo a cuerpo, más que en una forma de guerra, era a través de la, entre comillas, digamos hoy nosotros, la diplomacia. Entonces, en última instancia, entonces vamos a entrar en combate. Pero antes de eso vamos a hablar un poco. Orerón más ese UPB, PB de Saí, PB de Chapín o lo que sea, Orerón en Barete Vea, y bueno, PG por antes, Nave Manoseiramo. Incluso entonces, para ir viendo cómo ellos podían seguir avanzando y entrando con la conquista de la tierra, sin derramamiento de sangre. Ahora, la propuesta de los filisteos era que solo 2 hombres pelearían en lugar del mismo ejército, ¿verdad? El ejército filisteo y el ejército de Israel. Esa lucha libre definiría cuál de los 2 pueblos se llevaría la victoria. Entonces, por eso es que aparecen estos 2, ¿verdad? Frente a frente. Goliat, por una parte, que está demostrando la fuerza, ¿verdad? Un hombre, dice, de 3 metros. Y es el que va a representar. Y de acuerdo a la victoria, quien gana, quien va a decidir sobre el futuro de esas tierras. Esto implicaba que el perdedor se convertiría en vasallo, o sea, en siervo del ganador. Aquí está entonces la cuestión. Entonces era una forma de guerra, era una forma de presentarse para ver quién quedaría con ese lugar, y el otro directamente desde ese momento quedaría como un vasallo. Orea pelado de cita, porque era lo ganaba con la lucha libre. Orea entonces lo está bella pota, amo pape bejota peicó ayema, porque ya oremba imagina con. El problema de tal propuesta es que los filisteos contaban con un gigante, que sería entonces el paladín, es decir, el que viene, el que lucha, el que representa al pueblo, y de acuerdo, como dijimos ya, de acuerdo a su triunfo, o si pierde, entonces el que triunfa después decidirá sobre la suerte de los pueblos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Este segundo día de la Jornada Mundial de la Juventud ha recibido al Santo Padre el Papa Francisco, que ha viajado desde Roma hasta Lisboa para tener sus primeros encuentros con las autoridades y luego también con sacerdotes, obispos, religiosas, consagrados, consagradas, con quienes ha tenido la oración de las vísperas. En el desarrollo de la Jornada Mundial de la Juventud, las diversas delegaciones se reúnen para compartir su fe. En este caso, los peregrinos que vienen de las diversas iglesias de Latinoamérica se han reunido para compartir su fe en la celebración de la Eucaristía con los obispos, sacerdotes y peregrinos que han venido para participar de esta JMJ en Lisboa. Los obispos han tenido junto a los sacerdotes una jornada de confesión y del sacramento de la reconciliación durante todo el día. Han impartido una catequesis y concluyen esta jornada con la celebración de la Santa Misa. Los obispos que han participado de este encuentro nos ofrecen su testimonio y también el mensaje que dejan a todos los jóvenes que peregrinan a Lisboa y aquellos que también siguen la Jornada Mundial de la Juventud desde los diversos lugares del mundo, pero unidos en la fe. Y sobre todo que Cristo está palpitando en el corazón de estos jóvenes. Yo creo que aquí está el futuro de nuestros países, pero también sobre todo el futuro de nuestra iglesia.
el mensaje de la jornada que nos recuerda a María que es llamada, y ese llamado ella lo asume con responsabilidad y luego es enviada y ella también asume con responsabilidad ese envío. Ahora también la juventud está llamada por el Señor a ser la semilla del reino en todas las sociedades. Manifiesta en el rostro de los jóvenes, ¿no?, la necesidad de cumplir el objetivo siempre de la Jornada Mundial, que podamos experimentar la universalidad de la Iglesia en su diversidad de cultura, de lenguaje, de expresiones, pero también yo creo que lo más importante aquí es esta juventud que ha hecho mucho esfuerzo de venir, sobre todo los latinoamericanos, han tenido que vender muchas cosas, trabajar mucho, también vienen porque desean una experiencia de Dios que sabemos que es lo que va a transformar. El primer mensaje es lo que el Papa está integrando a nosotros: protagonismo de los jóvenes, misión con jóvenes, no para los jóvenes o de los jóvenes o hacia los jóvenes, sino con los jóvenes. Cómo caminar juntos con ellos y que sintamos que tenemos una misión en común con ellos para poder cambiar el mundo. Porque todos son llamados, lo sabemos, el camino es el amor. El tercer día de la Jornada Mundial de la Juventud va a tener uno de los momentos más esperados, y es el del encuentro de los jóvenes con el Santo Padre. Será la ceremonia de bienvenida que da el Papa Francisco a los jóvenes del mundo entero, y será en este lugar de encuentro, colina de encuentro, lugar donde vienen a rezar, donde vienen a experimentar y compartir la fe en Cristo el Señor. Más fuerte que el odio y que la muerte, lo sabemos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar.
En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17, la famosa batalla entre Goliat y David. Decíamos que el problema que encontramos aquí de la lucha o de la propuesta de los filisteos era que tenían que presentar un paladín. Y de acuerdo a la victoria de estos dos que representarían a los ejércitos, se decidiría la suerte del pueblo o de los pueblos, ¿verdad? El vencedor era el que decidiría. Nos quedamos aquí, voy con ustedes van a ser vasallos nuestros, si van a vivir en ese territorio, si van a ir a otra parte, etc. Porque ave orelaro ganaba. Entonces, a Goliat se le presenta ya directamente como un gigante, ¿verdad? O sea, la fuerza del ejército, la fuerza humana principalmente, porque recordemos, Ñande Coñaína ya leína de un libro religioso. Aquí entonces al autor sagrado no es que le interesa mucho el aspecto, ¿verdad?, muy humano, digamos, sino que más bien lo que le está interesando es mirar todas las acciones humanas o en una narración que tenemos, mirar el aspecto del hombre, ciertamente, de lo que está maquinando, de lo que está proyectando, pero también después mirar del sentido teológico, porque y a eso queremos llegar después, en esta batalla entre Goliat y David. Goliat es un gigante que, como decíamos, medía más o menos 3 metros
no solo se distinguía de estatura, sino también su armadura, la cual parecía impenetrable. A ojos de todos parecía invencible. Vea la cara de Cuina, vea las enseñanzas. Goliat entonces el invencible. Pero se está mostrando el autor sagrado, al ser un libro religioso, esta es la fuerza humana. Esto es lo que nosotros podemos traer, presentar. Esto es lo que nosotros podemos preparar. Esto es lo que nosotros podemos poner aquí al frente de batallas, Goliat, la fuerza humana. Ya llegó el viaje, más pañandén, va para la yaguerescoa, vaya pañañona y nota. ¿Cómo vamos a presentarnos en esta lucha? Entonces somos nosotros, nuestras maquinaciones, nuestros deseos. Entonces, ya en el versículo 3 decía que estos filisteos estaban apostados en un monte, por una parte, es como ese desafío de monte a monte, los israelitas al otro lado opuesto, con el valle que estaba de por medio. Entonces salió del campo filisteo un luchador llamado Goliat. Ahí está. Eso ya lo tenemos del versículo 4, que medía casi 3 metros de altura. Llevaba en la cabeza un casco de bronce e iba cubierto con una coraza escamada, también de bronce, que pesaba más de medio quintal. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, aquí nosotros ya vamos mirando y ya vamos entendiendo. El autor sagrado, cómo le va describiendo a Goliat, cómo está vestido, cómo está pertrechado, ¿verdad? Goliat. Voy a representar a mi pueblo, pero siempre desde un aspecto bien humano, cómo está cubierto, qué es lo que a mí, entre comillas, me va a salvar, qué es lo que me va a proteger. Sale el luchador llamado Goliat de Gat, que medía 3 metros, primero luego, ¿se acuerdan? Que incluso cuando Samuel fue por primera vez a la casa, ¿verdad?, de Jesé, para buscar a quien sustituiría, ¿verdad?, a Saúl, entonces le llama a todos los hijos, dice, ¿verdad? Y ahí aparece el primero. Y él apenas le ve Eliab, dice, el primero que va apareciendo. Incluso Samuel, él mismo comienza a pensar, qué pucha, un muchacho alto, hermoso, fuerte, corpulento. Este es, voy enseguida, este es seguramente que ya estoy, dice, ante aquel que va a ser el rey de Israel. Entonces le hizo venir, todos estaban en ese lugar reunidos, y cuando ellos se presentaron, decía en ese versículo 6, Samuel vio a Eliab y pensó, seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Se dan cuenta entonces, como para comparar, por una parte Eliab también alto, corpulento, ¿verdad?, como representando la fuerza humana. Pero yo no miro las apariencias. Así también se le presenta, ¿verdad?, aquí a Goliat, un gigante que va a presentar lucha, pero es también apariencia, porque está representando simplemente la fuerza humana. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. El Señor que siempre nos acompaña, nos ayuda y nos da aquella gracia y aquella fuerza que necesitamos para hacer nuestro camino de salvación. Ahora, en esta primera lectura, hoy el Señor nos ofrece del libro de Levítico. Estamos en el capítulo 23, del 1, luego del 4 al 11, luego del 15 al 16,
el versículo 27 y luego del 34 al 37. El Señor dijo a Moisés: las fiestas del Señor, las asambleas litúrgicas que ustedes convocarán a su debido tiempo son las siguientes. En el primer mes, el día 14, al ponerse el sol se celebrará la Pascua del Señor, y el 15 de ese mismo mes tendrá lugar la fiesta de los ácimos en honor del Señor. Durante 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán una asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo servil. Durante 7 días ofrecerán una ofrenda que se quema para el Señor. El 7º día habrá una asamblea litúrgica y ustedes no harán ningún trabajo servil. Y así continúa. De Yara lleva Genoi, Moisés, Eva la Pellapoana, Hamba ella va a lleva. Peñemoita, en esa relación, estrecha relación con el Señor. Queridos amigos, recordemos que para que exista una amistad, de un sentido antropológico, la yayo haljujanwa lleva a la yayo cuajanguaisa, todo relacionamiento, ñaimeana oñondie. Cuanga hoy ñandujina, verdad que hay como una dispersión, como una separación con todos estos medios actuales de el mundo que nos ofrece. Mi celular, mi añade moingueo, mi yaiqueña de mundo, añandere saray, beñandera pisacuero. Todo lo que aquí te está diciendo, queridos amigos, el libro de Levítico es nada más para indicarnos la riqueza de lo que significa el relacionarnos. Ese es el significado verdadero de la fiesta. La fiesta nos llama al encuentro. Nos encontramos como comunidad. Y justamente en esta comunidad, Ñamomba Eguazú, Ayebajaña, Moí, Peñán de Yara, como el centro de nuestra propia relación, como el centro de nuestro propio encuentro como personas y como comunidad. Por lo tanto, Ñamomba Eguazú, que nos lleva todo lo que el Señor nos ofrece como encuentro entre nosotros como familia, entre nosotros como parroquia, entre nosotros como iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este primer libro de Samuel. Estamos reflexionando sobre lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Capítulo 17, como la lucha, el enfrentamiento entre Goliat y David. Hemos descrito recién la figura de Goliat. Goliat era un gigante que medía 3 metros. Bueno, todos estos elementos, y además dice que tenía una armadura, imagínense, esa armadura que parecía impenetrable. El versículo 4 sobre todo va describiendo, y lo va describiendo en detalles, porque este es, entre comillas, el hombre, nosotros, cómo estamos pertrechados como para presentar una batalla, una guerra normalmente. ¿En quién confiamos? Confiamos plenamente en la estatura, en la fuerza del hombre, en la fuerza también de aquello que nos protege supuestamente, ¿verdad? Porque dice, llevaba en la cabeza en el versículo 5 un casco de bronce e iba cubierto con una coraza escamada, también de bronce, que pesaba más de medio quintal. Bueno, es muy interesante. Aquí vamos a encontrarnos entre la lucha de campeones, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque cada uno tendría que presentar a su valiente, cada uno tendría que presentar a su gigante, cada uno tendría que presentar a lo que en ese momento significaba lo mejor de su ejército. Aquí Goliat está representando a lo mejor del ejército de los filisteos, la fuerza humana, el poderío humano. La traducción incluso en español describe a Goliat como campeón. Directamente entonces describe el campeón de este ejército. La fuerza que tiene, incluso lo que lleva sobre la cabeza, cómo está protegido. Poco venden ambire, andegú, no debe o lo que sea. Bueno, todas estas expresiones que nosotros podemos también imaginar es lo que aquí está queriéndonos mostrar el autor sagrado. Esa era la forma de desafiar. Esa mañana de ya desafiar, ya yo desafiar, en serio y entre broma, ¿verdad? Y de mitad no viene de mando, ay, a poco de nambire y lo mitad, a poco de nambire. Ese era famoso, ¿verdad? Porque era una forma de desafiar. O si no, se iba ahí a donde uno no debe, allá, donde uno no debe. ¿Ustedes se llenaron de desafíar? En animabio, ese también, esa misma expresión. Bueno, todo esto son expresiones que son simplemente maneras, ¿verdad?, de presentar un desafío, pero ese desafío lo estoy haciendo porque yo confío en mis propias fuerzas. Apenas lo desafía, lo desafía. Alguna vez el otro, el enemigo, ¿verdad?, medio ñensubilento, tomañano, penaguazú, oquiguazú. Pienso que toda esta experiencia, sobre todo un poquitito los más antiguos, conocemos, hemos vivido en las escuelas o en los barrios o partidos pesa medio escuela medio la problema y miedo lo que sea, algunos siempre, ¿verdad? Entonces se pone en esa actitud. Y eso es lo que aquí Goliat está queriendo representar, ¿verdad? Nos está queriendo decir, ese que desafía pero confiando simplemente en sus propias fuerzas. O en síntesis. Ahora, decíamos que en la traducción española ese Goliat querría decir simplemente, ¿verdad?, ese campeón, ese que se va a presentar. En hebreo significa literalmente hombre entre dos pueblos. Goliat significa entonces hombre entre dos pueblos. O sea, aquí está el que va a decidir la suerte. La suerte. Dijimos al comienzo también de nuestra intervención del día de hoy, de nuestro curso bíblico, que con una lucha de este estilo, donde cada uno de los ejércitos presentaba a uno de los suyos que iba a luchar en nombre del ejército, entonces de acuerdo a la victoria de uno, o
si quedaba vencido, uno de ellos siempre tenía que ganar, ¿verdad? Y entonces el ganador, después el ejército tenían que decir, va a votar, va a votar, y así se hace entonces ese pacto. Y ahí queda entonces, a ver, Orela de vencedor, Orela votar pea, PJ seco ay, PJ pico amó, lo que sea, ¿verdad? O sea, sin derramamiento de sangre. Esa era la primera forma de presentarse. Ahora, esta expresión que se usaba para nosotros es referirse directamente a la persona designada a pelear un duelo en nombre de una nación. Es decir, ¿quién es el Goliat? Porque esta expresión estaba diciendo justamente el que va a representar y el que va a tomar después la decisión de acuerdo a su triunfo. O si pierde, entonces tendrá que someterse al triunfo o la decisión del otro. Entonces el Goliat significa eso principalmente como expresión hebrea. Persona designada a pelear un duelo en nombre de una nación. El hombre que ganara el duelo determinaría qué nación saldría vencedora. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El problema era que por su corto entendimiento no figuraba en la lista oficial de los seminaristas que estaban exentos del servicio militar, y por lo tanto Juan Bautista María Vianney fue enrolado el 26 de octubre de 1809 en las huestes de Napoleón que se preparaban para invadir a España. Al llegar a Lyon, con los demás reclutas se enfermó y fue enviado al hospital. Una vez recuperado no tuvo más alternativa que emprender el camino solo para alcanzar a sus compañeros, pero el recio invierno recrudeció sus dolencias y tuvo que refugiarse en un cobertizo en el que, en medio de la oscuridad, comenzó a rezar con toda su devoción el Santo Rosario. De pronto un extraño joven entró a la ramada y le pidió que lo siguiera hacia la casa de un labriego que lo cuidó devotamente. Tras recobrarse, se presentó ante el alcalde del lugar, le contó que, aunque involuntariamente, era un desertor, delito que en aquella época se penaba con la pena de muerte. Pero el indulgente funcionario le cambió el nombre por el de Jérôme Vincent, lo escondió, lo hizo pasar por maestro de la escuela del pueblo y allí permaneció Juan Bautista María Vianney hasta 1811, año en el que el emperador francés emitió un indulto para todos los desertores y por fin pudo regresar a su casa y a su sueño de ser sacerdote. Juan Bautista María Vianney, nacido en Dardilly, Francia, el 8 de mayo de 1786, era el cuarto hijo de un piadoso matrimonio campesino y creció cuidando ovejas, observando cómo sus padres acogían y asistían a los pobres e indigentes y sufriendo en medio de la turbulencia de la Revolución Francesa la clandestinidad de las misas, pues quienes las oficiaran o asistieran a ellas podían ser condenados a muerte. Aún así, se sostuvo en su indeclinable deseo de ser sacerdote. Para lograrlo, se puso a disposición del padre Bailly, párroco de Écully, quien, siguiendo instrucciones del arzobispo de Lyon, abrió un seminario. Allí recibió al joven Vianney y personalmente se propuso prepararlo, dada su evidente consagración a Dios, porque la incapacidad del alumno para memorizar y digerir el conocimiento le hacía mucho más difícil el camino hacia el sacerdocio. No obstante, luego de su deserción, siempre con la ayuda del bondadoso cura, logró entrar en el Seminario Mayor de Lyon, en donde completó sus estudios. El 13 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote y nombrado coadjutor del padre Bailey, con quien terminó su preparación teológica.
Muerto su protector y mentor, el padre Juan Bautista María Vianney, más que un cura, era un encarte para la diócesis. Y por eso lo enviaron para el olvidado pueblo de Ars, un villorrio de menos de 400 habitantes, secularmente abandonado por la iglesia y en donde la indiferencia religiosa se reforzaba con escándalos que, atizados por el licor, siempre terminaban en reyertas. Como no se sentía preparado para enfrentar tal situación, el padre Vianney se dedicó a orar, a hacer penitencia, a ayunar y se entregó de lleno a los pobres, a los que catequizaba con verdadera unción. Sus oraciones, predicaciones y la enseñanza del catecismo ablandaron la apatía de los lugareños, y la fila del confesionario, en el que permanecía hasta 12 horas, se fue alargando y alargando. Y cuando su fama de extraordinario confesor trascendió los límites de la aldea, comenzaron a llegar penitentes de los pueblos cercanos, luego de toda Francia y más adelante del resto de Europa. Era tal la afluencia que diariamente los visitantes que llegaban allí igualaban el número de los pobladores de la aldea. Aunque varias veces intentaron trasladarlo, el pueblo jamás lo permitió. Por eso se mantuvo 41 años al frente de su parroquia, hasta el 29 de julio de 1859, día en el que el santo cura de Ars, después de recibir confesiones durante 6 horas, lo sacaron desmayado. Su salud se deterioró rápidamente y murió en santa paz el 4 de agosto en medio del llanto de miles de peregrinos que esperaban y oraban por él en la plaza. Fue canonizado por el Papa Pío XI el 31 de mayo de 1925 y posteriormente fue declarado santo patrono de todos los sacerdotes del mundo. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle al santo cura de Ars que nos enseñe a vencer nuestras limitaciones para servir a Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Una noche especial vivieron los jóvenes de Colombia gracias a la vigilia de oración en la que estuvieron la imagen de la Virgen de Fátima y las reliquias del beato Carlo Acutis. Un encuentro que los unió espiritualmente a los peregrinos que participan en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. La vigilia se llevó a cabo en la parroquia San José de Calasanz en Bogotá, la cual acogió la imagen de la Virgen de Fátima que desde enero peregrina por el país, así como las reliquias de primer grado de San Óscar Romero, y de segundo grado de los santos pastorcitos Francisco y Jacinta Marto. Esta es una iniciativa que es llevada adelante por Misión Fátima Colombia. Además, estuvieron presentes 2 reliquias de primer grado del beato Carlo Acutis, el adolescente italiano que usó las nuevas tecnologías para difundir el amor a la Eucaristía a través de su exposición digital sobre los milagros eucarísticos. Una de estas reliquias llegó para ser entronizada en la parroquia gracias a la donación de la Asociación Amigos de Carlo Acutis, mientras que la otra es parte de una peregrinación que también recorre Colombia. Que en una misma noche coincidieran ambas peregrinaciones fue un hecho que no había sido planificado y que fue destacado por el párroco de San José de Calasanz, padre Edgar Rivera García, durante la misa que celebró antes de la vigilia. Y es por eso, mis estimados hermanos, que yo estoy, la verdad, anonadado al ver cómo el buen Dios dispone todo de forma perfecta, porque sin planearlo tampoco, resultó coincidiendo esta visita, además que tengo que decirles que no la esperaba, que yo sabía que la Santísima Virgen María en su peregrinación iba a estar en una parroquia por vicaría, y la parroquia escogida para nuestra vicaría de Cristo Sacerdote era la del Divino Salvador, allí estuvo la Santísima Virgen María allá.
Y entonces después me dicen, bueno, pero tenemos un momento extra porque además la visita de la peregrina coincide con la Jornada Mundial de la Juventud. Y por tanto, pues queremos un lugar donde los jóvenes puedan celebrar la inauguración de la jornada. Esto permitió que durante la noche los jóvenes y sus familias tuvieran la oportunidad de acercarse a venerar la talla mariana llegada desde Portugal, así como las reliquias de 3 santos y un beato, y pedir su intercesión ante Dios. El sacerdote destacó que la misión de la Virgen María es llevar a los hombres ante Dios, valiéndose para ello de apariciones como la ocurrida en 1917 en Fátima. Por eso hoy que nos reunimos de una manera especial por el inicio de la Jornada Mundial de la Juventud, justamente es en Portugal, el lugar donde ocurre este milagro tan sublime de la aparición de la Santísima Virgen María a los pastorcicos, invitándolos o más bien que nos llamaron a todos a la conversión, a orar, a hacer un compromiso existencial con el buen Dios. Asimismo, animó a los jóvenes a seguir el ejemplo de María, que le dijo a Dios: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», y de ese modo ir disminuyendo para que el buen Dios vaya creciendo en nosotros. Y este disminuir implica irnos abandonando en el buen Dios, sabiendo que Él no defrauda, que Él no nos decepciona, que tiene planes perfectos. Y entonces, que coincida esta visita con la entronización de la reliquia de Carlo Acutis, como para no pensar que la santidad era algo de hace años. Nuestro Señor desea grandes santos de estos tiempos. Y estoy seguro que este templo está lleno porque todos los aquí presentes estamos llamados a ser grandes santos. Durante la vigilia también se rezó el Santo Rosario y se llevó a cabo un momento de adoración eucarística. El padre Rivera García recordó a los jóvenes la necesidad de ser eucarísticos, porque tenemos un don gigantesco. Es el mismo Dios presente para nosotros, encarnado, disponible en el sagrario, esperándonos con amor. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, reflexionando sobre este pasaje del encuentro entre Goliat y David. Nosotros miramos un poquitito, ¿verdad?, cómo se va desarrollando. Ya describimos y hemos leído, ¿verdad?, cómo Goliat, este que va a decidir entre los dos pueblos, este hombre, está bien pertrechado, es decir, está bien protegido, humanamente hablando, un casco de bronce cubierto con una coraza escamada, también de bronce, que pesaba más de medio quintal. Tenía unas canilleras de bronce en las piernas y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era gruesa como el palo de un telar y el hierro de la punta pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces, a ver, porque es interesante, ¿verdad?, cómo se va describiendo todo, como diciendo, aquí hay una plena confianza en la fuerza humana. Ave orero ye preparágina, ave orero huereco paité, ave la orero calculágina, orero ya posea pealo y codágina. Entonces, pelle yo coge porque ave orero ya podágina con ambae con ave, ¿verdad? Somos nosotros los que vamos a pelear, somos nosotros los que traemos toda nuestra sabiduría de guerra, somos nosotros los que tenemos todas nuestras tácticas, somos nosotros que presentamos, ¿verdad?, al más fuerte, lo que significa nuestro propio ejército. Goliat era el designado de los filisteos, pero ¿quién sería ahora el campeón de Israel? Otro problema, güey. Y todo este capítulo 17 nos va mostrando la dificultad que tiene sobre todo David en este sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente tiene que confrontarse con alguien que es, pero enorme, 3 metros de altura, además de toda la coraza y de toda la protección que lleva sobre sí. ¿Quién sería entonces el campeón de Israel? Lo lógico hubiera sido Saúl. ¿Se acuerdan que también nosotros cuando hablamos de Saúl, al comienzo, en la presentación, cuando se lo iba a consagrar rey a Saúl, nosotros habíamos leído, ¿verdad? Y la descripción de Saúl también te habla de un hombre hermoso, alto, fuerte. Ya leí capítulo 9, habíamos leído eso. Había un hombre de Benjamín llamado Kish, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj, hijo de un benjaminita. El hombre estaba en muy buena posición y tenía un hijo llamado Saúl, que era joven y apuesto. ¿Verdad? Entonces ya te está escribiendo Saúl mismo. Entonces Goliat que viene aquí, un hombre de 3 metros, bien preparado, con todas las corazas, con todo lo necesario para presentar una batalla y una lucha. No había entre los israelitas, dice, otro más apuesto que él. De los hombres para arriba, sobresalía por encima de todos los demás. ¿A qué vean? Entonces, de los hombros para arriba, de los hombros. Quiere decir que era muy alto, era Saúl. Estamos hablando de Saúl, capítulo 9. Ahora que viene el desafío para Israel, ¿quién es el rey? El rey es Saúl. El rey es Saúl. El desafío es para el pueblo de Israel. Dentro de nuestra lógica, ya de enseguida, ya es bueno. Ave, tendotá, beato, sé. Entonces acá ya porque es el primero que se mueve, ¿verdad? Ese que está al frente del pueblo, que está al frente de la nación. Algo lo cubeta y algo la ñande de sobre todo, así como hemos descrito recién, cómo eran estas batallas, ¿verdad? Donde cada uno enviaba un representante. A ver, Goliat, ¿quién será entonces el campeón de Israel? Es la pregunta, es la incógnita. En cuanto que nosotros fuimos describiendo y dijimos que Goliat estaba representando la fuerza, más bien la fuerza humana. Goliat estaba representando entonces todo lo que uno ha conquistado con la fuerza del hombre. Ahora, sin embargo, nos preguntamos,
¿Y quién es el que saldrá por el ejército de Israel? Nosotros recién comentábamos y decíamos, ¿será Saúl? A quien en el capítulo 9 nosotros ya habíamos dicho que era un joven apuesto, un joven alto, grande, incluso que sobresalía, dice, sobre los hombros de todos. Hablamos del aspecto humano. Muy bien, queridos amigos, así entonces estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, capítulo 17, la batalla entre Goliat y David. Y les dejo ahora la bendición del Señor que descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.